Veamos. En el episodio anterior estuvimos aquí en Italia, contemplando los orígenes del barroco y acabamos en Nápoles, aquí abajo. Nápoles era por aquel entonces una colonia española. Y por eso la siguiente etapa de nuestro viaje va a transcurrir aquí, en España. Dios mío. El barroco. España y los Países Bajos. Uno de los motivos principales por los que el barroco tuvo tanto éxito y se convirtió en el primer movimiento artístico global fue porque tuvo una enorme capacidad de adaptación. El barroco se extendió por Europa como un reguero de pólvora. Y allí a donde llegaba se adaptaba a los gustos y costumbres locales hasta que sigilosamente lograba ser aceptado como algo propio. Pero cuando llegó aquí, a España, no necesitó grandes adaptaciones, porque los españoles ya eran fervorosamente católicos. Les gustaba lo teatral, las emociones, el apasionamiento, lo oscuro. Se podría decir que eran barrocos de forma instintiva. Por eso, aquí en España, el barroco no sufrió un proceso de adaptación. Fue más bien como echar gasolina en una gran hoguera. El barroco español fue de línea dura, alcanzando sus más altas cotas de fervor católico. Puede que algunas de sus imágenes os revuelvan el estómago y os espanten. Pero recordad que el barroco era una guerra, una batalla para conquistar nuestro corazón, iniciada de forma deliberada por la Contrarreforma. Y en tiempos de guerra, todo vale. Esta es la mayor vía de peregrinación de España, la ruta sur del Camino de Santiago de Compostela. Se denomina la Vía de la Plata, y voy a recorrer a pie una parte de ella por vosotros, porque pasa por muchos lugares clave del barroco. La primera parada la voy a hacer en aquella maravillosa torre que resplandece en el horizonte. Está en Sevilla, donde comienza la Vía de la Plata. Si hay un lugar donde se respira cultura por los cuatro costados, es en el antiguo barrio judío de Sevilla. ¿No sentís en el aire el bagaje histórico de este lugar? Aquí es donde transcurre la acción de famosas óperas como El Barbero de Sevilla de Rossini o Las Bodas de Fígaro de Mozart.
A poca distancia encontramos el edificio barroco de la fábrica de tabaco, donde trabajaba la peligrosa y bella Carmen en la ópera de Bizet. ¡Qué edificio tan grandioso para ser una fábrica de tabaco! Es perfecto para una ópera. Todo esto viene a cuento porque la ópera fue un invento del barroco. Y la idea de fusionar artes como la música, el teatro, la danza y el espectáculo fue un concepto muy barroco. Pero no os he traído hasta aquí por eso. Quería enseñaros dónde nació Diego Rodríguez de Silva y Velázquez. En esa casa tan modesta que vemos aquí, en el barrio judío de Sevilla en 1599. Velázquez, el artista más importante del barroco en España, se haría pasar luego por alguien de origen aristocrático. ¿Con qué pose tan altiva se presenta en su propia obra? Es ya el pintor de cámara del rey de España, el solemne dignatario, el maestro, con su perfecto bigote. Pero algunos investigadores que han indagado recientemente en el pasado de Velázquez han descubierto que era en realidad de origen judío. La rama paterna de su familia era de judíos portugueses que se habían convertido al cristianismo, es decir, lo que aquí llamaban conversos. Por tanto, casi se puede decir que Velázquez, el hijo de un converso, fue el más grande artista judío. Los primeros cuadros importantes que pintó Velázquez no fueron retratos de reyes o papas, ni imágenes de Venus, sino representaciones muy realistas y modestas de situaciones u objetos cotidianos. A este tipo de obras se les llamó bodegones, término con el que se denominaba a las tabernas o casas de comidas. El joven Velázquez hizo una gran cantidad de bodegones. Pinturas de gran factura que nos atrapan en su luz y su espacio. Casi podemos oír cómo crepitan los huevos y oler el ajo machacado. La fascinación del barroco por la vida humilde, los bares, las tabernas, las cocinas, llegó a convertirse en una obsesión. Y ello no debería sorprendernos. Recordad que uno de los objetivos principales de la Contrarreforma era hacer llegar su mensaje al corazón de la gente corriente. Por eso, se animó al arte a adoptar el lenguaje del pueblo y situar la acción en entornos populares. Los bodegones tenían un significado más profundo. El realismo por el realismo no fue nunca la única aspiración de Velázquez. Él era demasiado barroco como para eso. El realismo en sus obras tenía como objetivo engancharte, acercarte al cuadro lo suficiente como para que comprendieses su verdadero significado. Mirad hacia el fondo de esta gran escena en la cocina de la casa de Marta y María y veréis que Jesús ha llegado antes que vosotros. Según la Biblia, Jesús fue a visitar a las dos hermanas, Marta y María. Mientras Marta se ocupaba de las tareas de la cocina, María se quedó sentada a los pies de Jesús escuchando su palabra. Cuando Marta empezó a quejarse de que su hermana no la ayudase, Jesús la detuvo diciendo: Marta, te inquietas por muchas cosas, mas solo una es necesaria.
María eligió la mejor parte y no le será quitada. Es ese mensaje barroco, tantas veces repetido. La vida es breve, la realidad es solo una ilusión y la palabra de Dios es lo único que dura eternamente. El talento de Velázquez era tan extraordinario que el propio rey Felipe IV le llamó a Madrid cuando solo tenía 23 años para que retratase a la familia real. Partió de Sevilla y ya no volvería jamás. Pero sus nuevos patronos estaban a punto de descubrir una curiosa norma barroca, que puede sacar a un genio de una bodega, pero no puede sacar del genio la bodega que lleva dentro. Los reyes españoles, los temibles Habsburgo, eran gente espectacularmente horrible. Cortos de inteligencia, arrogantes, mojigatos, deformes. Pero Dios, en su infinita sabiduría, debió ver en ellos algo que le gustó. Y les dio la mayor parte del mundo conocido para que lo gobernasen. Un gigantesco imperio internacional de más de 1.200 millones de hectáreas que se extendían desde Italia a Holanda y desde África a las Américas. Pero para gobernar hacen falta gobernantes. Y eso ya era más complicado. Su problema era algo muy habitual en la realeza: la endogamia. A fin de conservar en la familia la riqueza y los títulos nobiliarios, los Habsburgo habían pasado demasiadas generaciones casándose entre ellos, con primos, tíos, sobrinos. Hasta un gran retratista como Velázquez tenía problemas para distinguir a las princesas de la casa de Habsburgo. Esta es la esposa de Felipe IV, así como su sobrina. Iba a casarse con su primo, pero este murió joven y en su lugar se casó con el padre. Esta es la hija de Felipe. Esta otra... me rindo. Haría falta ser forense para poder distinguirlas. La deformidad física más notoria era la de su labio inferior, el famoso labio prominente de los Habsburgo que le sobresalía así. Se debe a un defecto congénito llamado prognatismo mandibular, y casi todos ellos lo tenían. De ahí viene ese viejo cuento que dice que si los españoles cecean es porque ninguno de sus reyes podía decir gracias. Solo podían decir gracias. Pero hasta una endogamia tan espeluznante como la de esta familia real puede engendrar alguna vez un individuo interesante. Y así Felipe IV, que reinó en España en pleno barroco, desde 1621 a 1665, resultó ser un monarca serio y reflexivo. Gobernó durante 44 años, pero se dice que durante todos esos años solo se rió ante la corte en 3 ocasiones. Felipe tenía ese labio y la cara hundida típica de los Habsburgo, tan cóncava como la fachada de una iglesia barroca. Pero le gustaban las artes y era sensible a ellas. Al igual que el resto de los Habsburgo, Felipe IV no hizo casi nada bien. Pero se merece que le reconozcamos que, al menos, tomó una decisión muy acertada: la de elegir a Velázquez como pintor de la corte. Gracias a Velázquez, los reyes españoles pudieron aproximarse a sus súbditos con una cercanía inaudita hasta ese momento. Y a esta distancia tan corta, nos damos cuenta, sorpresa, sorpresa, de que son iguales al resto de la gente. Que tienen defectos, preocupaciones, arrugas. Y cuando le llegó el momento de pintar su obra más ambiciosa, en el género de los retratos reales, Velázquez adoptó la estrategia habitual en el barroco, que era hacer las cosas a lo grande. Pero todo lo demás que se propuso hacer aquí fue nuevo y revolucionario, y elevó este género pictórico a sus más altas cotas.
Las meninas, las jóvenes damas sirvientes. Es la obra maestra de Velázquez. Con el Palacio Real como escenario, es un retrato de grupo de la corte. Y para mucha gente, es el cuadro más importante de toda la pintura barroca. Velázquez lo pintó en 1656, cuando vivía ya los últimos años de su vida. Y creo que la razón por la que este cuadro confunde tanto a la gente es por la gran variedad de personajes que en él aparecen. Lo primero que te preguntas al verlo es, ¿qué pasa aquí? ¿Quién es toda esta gente? Así que, como haría un buen guía al mostraros las meninas, voy a presentároslos a todos. Los personajes clave son el propio Velázquez, que se ha pintado a la izquierda con un pincel en la mano. Y en el centro, la infanta Margarita, la hija de 5 años del rey español Felipe IV y de su esposa, la princesa Mariana de Austria. Ellos dos también aparecen en el cuadro, reflejados en un espejo al fondo del estudio. Pero el resto de las personas que cuidan de la infantita aparecen también en primer plano. A la derecha se encuentran los 2 enanos. Maribárbola de Alemania, una famosa enana de la corte, y el italiano Nicolasito, que tiene el pie sobre el gran mastín de la infanta como si estuviera jugando con él. Y detrás de la princesa vemos a 2 personajes en penumbra. La mujer de la izquierda es la camarera mayor de la infanta y la figura de la derecha es un guardadamas. Por lo tanto, tenemos en primer plano a toda la gente que cuida de la infanta, a la propia infanta y a Velázquez, que está ocupado pintando un cuadro. El pintor se representa también a sí mismo como miembro de la Casa Real. Mirad qué orgulloso parece con ese bigote perfectamente acicalado, trabajando en ese lienzo enorme de la izquierda. ¿Pero qué estará pintando? Para saberlo, hay que entender lo que está pasando en el cuadro. El rey y la reina están en realidad aquí fuera, en el lugar donde ahora nos situamos los espectadores. Por tanto, Velázquez está pintando al rey y a la reina que se encuentran aquí. Y el rey y la reina se pueden mirar en el espejo, quizá para comprobar su aspecto, pero también, y gracias a este precioso juego de ilusionismo mental, parecen estar mirándonos a nosotros al mismo tiempo. Pero ¿de qué trata realmente este cuadro? ¿Quién es el centro de toda esta acción y de todo ese tira y afloja psicológico? Tiene que ser la propia infanta. Esta dulce princesita que se encuentra justo en medio del cuadro. Debido al tremendo problema de endogamia que sufrían, los Habsburgo fueron muy desafortunados al tener descendencia. Y aunque Felipe y Mariana habían tenido 5 hijos, en el momento de pintar este cuadro, solo les quedaba uno con vida, precisamente la infanta Margarita. La infanta, con su pelo rubio y ese vestido blanco de seda tan bonito, parece un ángel salvador en medio de este retrato de grupo tan oscuro, intenso, lúgubre e inquietante. Ella representa todas las esperanzas futuras de la corte. En el barroco español, solo 2 tipos de clientes hacían encargos. O trabajabas para los nobles, o trabajabas para el clero. Con el barroco, los Habsburgo descubrieron el poder del arte. Pero los verdaderos dirigentes de España siempre lo habían conocido. Me temo que tengo que daros una mala noticia.
Porque para comprender el barroco español razonablemente bien, o al menos mejor que quienes os rodean, tenemos que repasar la lección sobre las órdenes religiosas. Ya sé que no es algo muy útil en el siglo XXI, pero si no sabéis distinguir entre franciscanos y dominicos, o entre mercedarios y cartujos, se os pasarán por alto muchas de las cosas que se muestran en algunos de los mejores cuadros del barroco español. Por ejemplo, ¿por qué aparece este personaje cabeza abajo? Y este otro, ¿por qué está escribiéndose encima con sangre? ¿Y estos? ¿Por qué se están quedando dormidos? ¿Y él? ¿Por qué está mirando con tan malos ojos a esa cosa? Por eso he preparado una práctica guía del peregrino para ayudaros a conocer las órdenes religiosas españolas. ¿Me lo vais a agradecer? Este que vemos aquí es un franciscano con el hábito marrón y el cordón con nudos atado a la cintura. ¿Franciscano? A veces llevan la ropa más raída y con parches, pero siguen siendo franciscanos. Aquí, sin embargo, tenemos a un dominico con el hábito blanco y la capucha negra. ¿Dominico? Se les ve muchas veces en las Américas convirtiendo a los indios, y otras veces quitándose los hábitos para flagelarse. Dominicos. Los que llevan el hábito negro son benedictinos. Recordad, hábitos negros, benedictinos. No suelen aparecer en cuadros con tanta frecuencia como los otros. Los benedictinos son taciturnos y silenciosos. ¿Lo recordamos todo bien? Franciscanos, de marrón. Los dominicos, de blanco y negro. Y los benedictinos, todo de negro. Ya estáis preparados para ver el barroco español. Ya estáis listos para conocer a Francisco de Zurbarán, el pintor más siniestro del barroco español. Nació aquí, en Fuente de Cantos, la quinta parada de la Vía de la Plata. Sus puntos de vista eran los propios de un pueblo pequeño, y sus ritmos, los del peregrinaje. Hoy en día Zurbarán es bastante famoso entre nosotros, pero a comienzos del siglo XX nos era prácticamente desconocido. De hecho, con la excepción de Velázquez, en el Reino Unido sabíamos poco sobre la mayor parte de la pintura española y estaba infravalorada. Supongo que era tan oscura, tan extraña, tan católica que no la comprendíamos, y sobre todo, a quien no entendíamos era Zurbarán. Seamos realistas, son imágenes extrañas y perturbadoras, entierros desagradables, muertes imposibles. Esta es la casa de la familia de Zurbarán en la plaza principal de Fuente de Cantos. Ahora es una casa bastante elegante, pero en el siglo XVII debió serlo mucho más. El padre de Zurbarán era un próspero comerciante de telas del País Vasco que se mudó al sur, donde por aquel entonces, sobre todo en Andalucía, estaba en auge la construcción de edificios religiosos, y el clero disponía de mucho dinero para hacerse nuevos trajes, así que había trabajo de sobra para los Zurbarán. Muchos años después, Francisco de Zurbarán pintaría una misteriosa serie de mártires cristianas, mujeres de gran belleza que aparecen vestidas con ropa moderna. Esas ropas son las más bonitas y fascinantes que haya reflejado el arte barroco del siglo XVII. Y la gente decía que Zurbarán estaba usando los tejidos de su padre en estos cuadros, haciendo publicidad de ellos, utilizando a estas mártires cristianas para mostrar las telas que vendía su padre.
Los principales clientes de Zurbarán fueron las órdenes religiosas españolas: mercedarios, cartujos, benedictinos, dominicos y franciscanos. Un día el Papa Nicolás V visitó Asís. Quería ver dónde estaba enterrado San Francisco y bajó a la cripta a las 5 de la madrugada junto a un grupo de monjes que portaban antorchas. Al entrar e iluminar la estancia subterránea con la luz de las antorchas, de repente se encontraron con el propio San Francisco en pie, 200 años después de su muerte, tan fresco como si acabase de salir de la ducha. Intacto e inmaculado, como si el tiempo no hubiera pasado por él. Zurbarán pintó muchas otras cosas, pero su especialidad fueron los monjes. En sus cuadros de monjes es donde mejor se reflejó su genialidad. Y no es solo por la viveza con la que representó sus sobrecogedoras historias, sino por esa sensación tan convincente que dan los monjes de Zurbarán de estar llenos de Dios, llenos de adoración, llenos de meditación. Ningún pintor ha pintado la fe de forma tan convincente. El peregrino del barroco que, cumpliendo su deber, recorriese a pie los casi 1000 kilómetros que hay de Sevilla a Santiago de Compostela, se encontraría frecuentemente con muestras del barroco español. Y al final del camino le esperaba una espectacular manifestación de la arquitectura barroca. En su cuento de la mujer de Bath, Chaucer mostró a su protagonista haciendo el Camino de Santiago, que ha sido la ruta de peregrinaje más famosa de Europa desde hace 1000 años. Pero la ciudad tomaría forma realmente en tiempos del barroco, cuando Santiago de Compostela adquirió su aspecto tan memorable y fascinante. Su catedral, a la que todos los días llegan miles de peregrinos, es como un pastel de bodas de estilo churrigueresco. Un estilo que, por lo que sé, consiste sobre todo en añadir cosas en lugares donde no queda espacio para ponerlas. Pero en algún lugar de esta fachada tan escultórica, imaginativa y obsesivamente retorcida, me da la impresión de que existen vestigios del pasado islámico de España. En el interior de la gran catedral del peregrinaje, la predilección del barroco por lo brillante se ha desatado de forma espectacular. Puede que los dorados dominen el barroco español, pero sus obras de arte se pagaron con oro macizo. La extraordinaria riqueza de las colonias americanas llegaba a España a raudales y por tanto a los bolsillos de la Iglesia Católica, que se la gastó en aquello en lo que con tanta frecuencia empleaba el dinero: en arte. Nunca ha existido un movimiento artístico tan hábil como el barroco para absorber las influencias locales. Las asimilaba todas, las digería, y luego las escupía, dando lugar a algo con un aspecto inconfundiblemente barroco. Es imposible imaginar este edificio en Italia o en Francia.
y mucho menos en Inglaterra. Es algo obviamente propio de aquí, pero con todo ese empuje, esa floritura y ese movimiento resulta igualmente obvio que es barroco. Así pues, en el mundo hay infinidad de lugares en los que sería fácil imaginarnos esto. Cuando dije que el barroco fue el primer movimiento artístico verdaderamente internacional, lo decía muy en serio. Aunque el estilo churrigueresco no viajase a Italia o a Francia, sí que llegó muy lejos, a los confines del Imperio Español, donde acabó asentándose en algunos lugares muy remotos. El barroco llegó a todos los rincones a los que llegaban los monjes y acabó convirtiéndose en el estilo propio de toda Latinoamérica. Pero no todos los viajes del barroco fueron tan exóticos. Si los reyes españoles llegaron a reinar en Bélgica fue gracias a una intrincada historia política que incluye tantas batallas y tantas luchas religiosas constantes que necesitaríamos 100 años, como en la famosa guerra, para poder comprenderlo completamente. Simplemente digamos que llegaron hasta aquí, aunque no hubiera cabido esperarlo. En cualquier caso, lo que nos interesa es el arte que surgió en los Países Bajos españoles. Y para conocerlo, hace falta tener estómago. Los españoles estuvieron aquí durante casi 200 años, pero nadie lo diría, porque apenas queda rastro de ello. Unas cuantas placas, algunas estatuas, y esta magnífica plaza barroca en el centro de Bruselas, la Grote Markt. Es una de las plazas más vertiginosas que haya producido el barroco, cercada por edificios puntiagudos y llenos de movimiento. Esta plaza es como un banquete arquitectónico de 50 platos en el que todos ellos se sirvieran a la vez. Aquel fantástico edificio del fondo, la Casa del Zorro, solía ser la sede central del gremio de sastres de caballero. Junto a ellos, el gremio de los barqueros que tenían su sede en la Casa del Cuerno. Ahí se puede ver el cuerno dorado. Pero lo más interesante para nosotros está allí al fondo. ¿Lo veis? Esa era la sede del gremio de pasteleros. Ahora es un pub que se llama El Rey de España. Y justo encima se encuentra una estatua de Carlos II. Carlos II fue una pésima propaganda para la monarquía, incluso comparándolo con el resto de los Habsburgo. Todas las generaciones endogámicas que le precedieron dieron como resultado un imbécil. Fue el único hijo superviviente de Felipe IV y no aprendió a andar ni a hablar hasta los 7 años. Un ama de cría le estuvo dando pecho hasta alcanzar la pubertad. Como era tan débil, no recibió educación alguna y llegó a adulto iletrado y escuálido. Le hicieron rey de los Países Bajos y este pub lleva su nombre. Es un monumental choque de culturas. Los españoles, con su tenebrosa, intensa y mórbida melancolía, y los juguetones flamencos, con sus pícaras
jugosas y carnales ganas de vivir. Nunca se mirarían cara a cara, pero de alguna forma, la conjunción de estos dos grandes opuestos dio lugar a una enorme cantidad de obras de arte colosales. Seguramente no necesito decir quién fue el representante más conocido de la escuela flamenca. Su mala fama le precede. Es uno de esos artistas que parece no tener mucho que decir al mundo moderno. Y en nuestros tiempos sufre una aversión generalizada, pero desde luego no por mi parte. Yo tengo todo el tiempo del mundo para Pedro Pablo Rubens. Rubens debería seguir siendo apreciado. Un artista tan grande como él nunca debería parecernos anticuado. Fue uno de los mayores genios de la historia de la pintura. Consiguió grandes logros en muchos campos del barroco. Por ejemplo, fue él quien diseñó esto. Y esta torre de aquí. Y también pintó esto. Pero tiene mala fama porque le encantaban las mujeres gordas. Hoy decimos de formas rubenescas, para describir a un tipo de mujer a la que le cuesta encontrar ropa debido a la talla tan grande que usa. Y es un hecho innegable. A Rubens le gustaban rellenitas. El arte de Rubens despliega ante nosotros un enorme tonelaje de celulitis alegremente temblorosa. Las mujeres grandes le hacían tilín. Pero él no era el único a quien le gustaban. Así es como preferían los flamencos a sus mujeres. La carrera de Rubens coincidió en el tiempo con una época inusitada en Flandes, en la que hubo un buen gobierno español. En realidad, fueron dos gobernadores los que regían a la vez en los Países Bajos españoles. El matrimonio de los archiduques Alberto de Austria, aquí, e Isabel Clara Eugenia. Alberto e Isabel gobernaron aquí desde 1598 hasta 1621. Ella era la hija de Felipe II. Y él era sobrino del mismo rey. Por lo tanto, eran en realidad otra pareja de primos Habsburgo y no deberían haberse casado. Pero cuando Felipe II les hizo gobernadores de los Países Bajos españoles, Alberto e Isabel sorprendieron a todos por el acierto con el que gobernaron. Su llegada acabó, al menos de forma temporal, con las guerras en Flandes. Y fue en este periodo de paz y prosperidad cuando Rubens empezó a trabajar. Curiosamente, Rubens era protestante de nacimiento. Su padre era un flamenco católico convertido al calvinismo. Pero tras la muerte del padre, la familia volvió a convertirse al catolicismo. Y tras observar las obras católicas de Rubens, nunca se sospecharía que se hubiese desviado alguna vez de su fe. Esta estupenda clase magistral de emociones y movimientos barrocos, el descendimiento de la cruz de la Catedral de Amberes, es el momento más grande de Rubens como creador de este espectacular teatro religioso. Si esto no te emociona, es que no tienes alma. El joven Rubens nos muestra estas escenas de sexo y violencia de una forma explícita y espeluznantemente barroca. Resulta difícil creer lo que está pasando aquí.
Dios mío, mirad eso. Pero no seamos hipócritas con estos cuadros tan oscuros, tremendistas y llenos de acción. A juzgar por lo que tenemos disponible en las carteleras de cine hoy en día, esto siempre nos ha atraído. Rubens simplemente fue uno de los primeros en reconocerlo. Si conocéis a Rubens solo por sus orgías llenas de cuerpos desnudos y por sus aparatosas obras mitológicas, os sorprenderá descubrir que tenía un lado más tranquilo, delicado y bucólico. Rubens no podía dejar de pintar. Era como un grifo que no se podía cerrar. Para él, pintar era una adicción, una necesidad. Cuando no tenía que trabajar por encargo del rey de España, Rubens pintaba algo que tenía mucho más a mano, a su familia. Lo hacía para sí mismo, por puro placer. Su primera esposa, la carismática Isabel Brandt, de mirada tan inquisitiva, había muerto trágicamente joven en 1626. Rubens quedó desolado y se retrató con mucho cariño junto a ella, sentados ambos con sus grandes galas como dos tortolitos enamorados. Pero sería su segunda esposa, Helena Fogmont, la que tuvo un mayor protagonismo en su obra. Rubens se casó con ella a los 53 años, cuando ella solo tenía 16. Ella es esa rubia gordita que aparece desnuda en tantos de sus cuadros mitológicos. Sería el modelo arquetípico de las mujeres de Rubens. Viendo estos cuadros, podemos imaginar cuánto la deseaba. Los numerosos retratos de Helena Fogmont rebosaban de lujuria, de la sensual felicidad de un hombre de 53 años que ha conseguido conquistar a una hermosa joven de 16. Reconozco que no suena muy bien, pero él la quería además de desearla, porque eso se nota. Nunca antes se nos había permitido entrar de esta forma tan descarada en la vida privada de un artista famoso. 400 años antes de que apareciese la revista Hola, Rubens ya se había dado cuenta de que el mundo sentía fascinación por todo lo que él hiciera. Eso nos demuestra lo mucho que se adelantó a su tiempo y lo barroco que era. Rubens hablaba con soltura 6 idiomas y se codeaba con reyes y papas. Era un gran conversador. Y en 1629, el rey español le envió a Inglaterra para engatusar a Carlos I. Rubens lo hizo y consiguió que Carlos I le armase caballero. Además, el nuevo Sir Pedro Pablo Rubens obtuvo el título de Master of Arts, una especie de título de posgrado actual por la Universidad de Cambridge. Pronto el barroco llegaría a Inglaterra de la mano de Rubens, aunque antes quedaban otras tierras por conquistar más cerca de casa en un país vecino del norte. Bienvenidos a Holanda, la etapa más húmeda del gran recorrido del barroco desde Roma hasta Inglaterra, desde San Pedro a San Pablo.
Hasta ahora, en esta serie, hemos estado hablando de los católicos. Ellos fueron quienes inventaron el barroco. Fue su movimiento, el resultado de su ideario. Reflejaba sus pasiones, sus esperanzas, sus temores. Pero, como nos podría decir cualquier madre, los hijos no siempre acaban siendo lo que uno espera de ellos. Y eso mismo podría decirse del barroco. Cuando llegó aquí, a Holanda, era un movimiento artístico tan grande y desenfrenado que ya escapaba del control religioso. De hecho, uno de los aspectos más extraordinarios del barroco fue la forma tan brillante, relajada e ingeniosa con la que rompió su alianza con los católicos para unirse a los protestantes. El pintor holandés más grande de la historia, Rembrandt, fue un héroe clásico del barroco, intenso, dramático y ambiguo. Rembrandt nació en una familia protestante de Leiden, ciudad baluarte del calvinismo, cerca de la costa de Holanda. Pero para prosperar tuvo que marcharse de allí y venirse hasta aquí, a Ámsterdam, donde se volvió muy barroco y donde rápidamente dejó su huella. En el cuadro de la Ronda de Noche de Rembrandt, vemos a una compañía de guardias voluntarios holandeses que se está preparando para hacer su ronda diaria por la ciudad. Pero la sensación de gran acontecimiento, de emoción, de movimiento y de dramatismo es tan sensacional y tan barroca que nos da la impresión de que se disponían a salvar el mundo. Leiden era un bastión del calvinismo, pero la madre de Rembrandt provenía de una familia con amplia tradición católica y creo que transmitió a su hijo un gran fervor. Esa inquietud y ese afán tan católicos aportan un aire bíblico a sus obras. Rembrandt no podía mantenerse al margen de su pintura. Este hombrecito tan intenso de Leiden tenía un especial interés por su rostro y lo pintó una y otra vez, con mucha más frecuencia que nadie hasta entonces. En 1635 se mostraba eufórico por el éxito que había obtenido en Ámsterdam, celebrando sus buenos tiempos con su amada esposa Saskia. Pero incluso aquí se respira incertidumbre en el ambiente. Los autorretratos de Rembrandt nos invitan a adentrarnos en su alma para guiarnos hacia una infructuosa búsqueda. Tengo especial debilidad por este misterioso cuadro en el que parece un actor del método y que pintó en los últimos años de su vida, el autorretrato con 2 círculos. ¿Por qué se representa delante de una pared en la que hay pintados 2 grandes círculos? Se han dado múltiples explicaciones, pero la que más me convence es una vieja historia sobre Fidias, el mejor pintor de la antigüedad. Fidias fue famoso por ser capaz de dibujar un círculo perfecto a pulso sin usar el compás. Y Rembrandt, en este autorretrato, representado ya anciano con esos círculos, seguramente nos está diciendo que él también lo puede hacer. Pero no lo dice con mucha convicción, ¿verdad? Porque en Rembrandt siempre encontramos muchas dudas, una gran indecisión.
una tristeza que te atrae como un imán hacia su irresistible vulnerabilidad. Para él, los problemas, las inseguridades y la vida interior de un artista merecían ser representados en un cuadro. Y esa profunda comprensión le convierte en uno de los artistas más clarividentes del barroco. Este fue el primer movimiento artístico que se dio cuenta de que el público está tan interesado en la debilidad como en la fuerza, de que las dudas son tan fascinantes como los éxitos y de que el verdadero héroe es, a veces, el perdedor. La Holanda protestante dio protagonismo en su arte a las dudas habituales de la gente corriente. No hacía falta ser papa, rey o un héroe mitológico para merecer un lugar en el arte. Todo el mundo merecía tener su hueco. ¿Veis al hombre que aparece en la parte de arriba? El segundo por la izquierda, detrás de toda esta gran concurrencia. ¿Sabéis quién es? Pues es un héroe particular mío, uno de los grandes genios del barroco holandés. Un artista bendecido con una de las manos más rápidas de la historia del arte. Se trata de Frans Hals. Quizá conozcáis mejor a Frans Hals como el autor de este retrato del caballero sonriente. Aunque en realidad ni es un caballero ni tampoco está sonriendo. Es un villano holandés desconocido que aparece retratado con un excelente aire de despreocupación. Todos estos señores eran miembros de otra de esas brigadas de voluntarios, una compañía de soldados de Haarlem llamada la Guardia Cívica de San Jorge. En teoría, ellos se encargaban de proteger la ciudad en tiempos de guerra, pero en la práctica se reunían unas cuantas veces al mes para confraternizar entre ellos. Este cuadro es como la fotografía para la que posa todo el mundo al acabar el curso. Son cosas muy difíciles de pintar. Si representas a un rey o a un papa, simplemente lo pones en el centro del cuadro y se acabó. Pero la llegada de la democratización protestante del arte trajo enormes complicaciones para realizar la composición. Aquí tenemos a 15 personas, y todas ellas han pagado para salir en el cuadro, y todas ellas esperan quedar plasmadas adecuadamente. Hals fue un genio con este tipo de composiciones. Mirad con qué habilidad los ha dispuesto alrededor de la mesa, girados hacia un lado y otro. Un par de ellos delante, otros detrás. Es un magnífico alarde de colocación y crea una sensación de agitación y movimiento que anima la acción que está teniendo lugar. Es un cuadro quinta esencialmente barroco. Y hay algo más barroco que todo este ajetreo. Se supone que estos hombres son soldados, pero nunca se les ve luchando. En teoría son héroes cívicos, pero no parecen nada agresivos. La Guardia Cívica de San Jorge, de la que Hals era miembro, siempre aparece celebrando banquetes, charlando y relacionándose. Estas escenas tan pintorescas de banquetes son, en realidad, ejemplos de una sutil propaganda barroca en favor de la paz. Holanda había sufrido demasiadas guerras y conflictos y deseaba con desesperación que llegaran a su fin. Pero en lugar de denunciarlo con agresividad, Hals lo deja entrever de una forma sutil y habilidosa. Es decir, de una manera barroca.
La vida es demasiado bonita como para desperdiciarla con guerras y pendencias. Este mensaje moral subliminal se convirtió en la principal obsesión del barroco holandés. Con estas obras de arte, no debemos creer que solo significan lo que parece que significan. Y sobre todo si están pintadas por el inaprensible genio holandés que escondió en sus cuadros los mensajes subliminales más sutiles. Jan Vermeer de Delft. A mí, como al resto del mundo, me encanta Vermeer. Esas mujeres tan emotivas y sencillas, con aspecto de estar perdidas en sus pensamientos, intentando leer una carta de amor bajo la tenue luz de Delft que se filtra por la ventana. Me resultan irresistiblemente atractivas, acaparan mi atención. Pero Vermeer es tan moralista como el resto. Sus mujeres, hermosas y reflexivas, que sueñan con sus amados, tañen sus guitarras o tocan su clavicordio. Te piden que sientas su fragilidad y su vulnerabilidad. Se ofrecen humildemente a que las observes. Resultan tan delicadas que parece que con el más mínimo golpe se convertirían en añicos, como si fuesen de cristal. Un matiz del ambiente, una sombra, un gesto, un detalle. El significado último de la vida se expresa en formas así de sutiles. Al final, lo que estamos presenciando es la representación de la fragilidad de la vida, de la vulnerabilidad de la belleza, de lo efímera que es la juventud. Y aunque algunas, o la mayoría, de las mujeres del pendiente de Vermeer fueron probablemente las propias hijas del pintor, ese hecho añade aún más emoción a su mensaje y lo personaliza de una forma muy barroca. No se trata de dogmas teóricos que quiera imponernos, sino de sentimientos profundos que angustian a un padre de familia. El propio Vermeer fue un personaje muy poco conocido, completamente olvidado durante 300 años hasta que fuese redescubierto en el siglo XIX. Pero esta ausencia de fama refuerza en cierto modo el significado de sus cuadros. Hoy estamos aquí, pero mañana desapareceremos. Así es la vida del artista. La edad de oro del arte holandés produjo una gran cantidad de pintores fascinantes. Y me encantaría pasarme meses enteros hablándoos de ellos. Pero quedarme aquí parado no sería una actitud muy barroca por mi parte. Esta serie os prometió llevaros desde San Pedro aquí hasta San Pablo allí. Y eso significa que tenemos que hacernos a la mar.